Hola nuevamente, muchas gracias por estar acá en mi canal Inteligencia Emocional CL. Bienvenido a la segunda emoción básica, la culpa. Eh, la primera fue la ansiedad. Vamos a hacer un repaso para que se acuerden más o menos rápidamente de qué se trataba. La ansiedad es una emoción bimodal que nos permite el movimiento. Ya cada vez que nos necesitamos mover para conseguir algo, la ansiedad va a hacer que nos movamos, va a usar el cortisol para generarnos estrés cerebral y para que ocupemos dos cosas, la preocupación para saber a dónde ir y lo que tenemos que hacer y la culpa para regular que lo hagamos, ¿vale? Si por alguna razón no has aprendido o no sabes en qué consiste la ansiedad, es importantísimo que comprendas lo que significa la culpa, que es lo que vamos a ver en este video, y lo que significa la preocupación, que va a ser el video anterior. O sea, perdón, el video siguiente. La culpa es una emoción física que nos lleva al pasado. Es un componente de la ansiedad porque cuando estamos en ansiedad, lo que nos sucede es que nuestra línea de tiempo se dispara y la ansiedad nos tiene que mantener en movimiento. Entonces la energía se eleva. La preocupación, que es su primer componente, que es el raciocinio, nos dice a dónde tenemos que ir o qué deberíamos hacer. Entonces, ¿qué sucede? Nuestra mente se va al futuro, ¿cierto? Si yo tengo problemas para gestionar la preocupación, que la vamos a ver en el video siguiente, mi mente me va a llevar a lugares catastróficos o al pesimismo, ¿vale? Es por eso que es muy importante revisar la calidad de nuestros pensamientos y en el próximo video les voy a enseñar cómo. ¿Ya? Por lo pronto, también en esta emoción, la ansiedad, el movimiento, la energía, tiene que saber a dónde ir a través de la preocupación, pero también regular que lo hagamos, ¿vale? Si no lo hacemos, eh, la ansiedad nos va a provocar agitamiento, falta de respiración, preocupación excesiva y una oleada de pensamientos negativos y también de culpa, ¿ya? La ansiedad se va acumulando y se va incrementando si es que no la vamos gestionando. Es por eso que personas que a lo mejor están en un nivel básico de ansiedad, al no saber gestionar o no saber esta información, van a ido acumulando mucha ansiedad porque cada vez que la ansiedad los motiva a hacer alguna cosa, quizá hay alguna mala gestión con otra emoción que no les permite hacerlo de manera correcta. Entonces lo que sucede es que las otras emociones empiezan a presionar en el cuerpo también y ahí es donde se genera un malestar. Los especialistas podemos darnos cuenta qué cosa específica puede estar afectando al cuerpo o la mente y saber cómo cambiar esas creencias o esos patrones. Es importante que ustedes al asistir a estas clases entiendan qué función tiene cada emoción para que ustedes puedan hacerlo de manera autónoma, para que no haya más errores que se vayan acumulando, para que no vaya subiendo su nivel de ansiedad y por lo tanto es importantísimo para que ese proceso funcione es que ustedes conozcan la culpa. La culpa es una emoción básica, necesaria, útil, amistosa, si sabe comunicarte bien con ella, y es la emoción de la regulación, ¿vale? Si no tuviéramos la culpa, no podríamos discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Entonces es súper importante que de alguna manera la tengamos integrada en nuestro sistema orgánico y que de alguna manera Freud la definía como un dolor psíquico, ¿ya? Para la biología toda emoción, cada emoción se siente y tiene un cambio corporal específico. Es por eso que ahora las podemos estudiar y clasificar y también conocer de manera tan autónoma y enseñarle a otras personas cómo definirlas, cómo sentirlas, cómo reconocerlas, cómo expresarlas y para qué sirve la emoción. Entonces, la culpa es un regulador de nuestro comportamiento, ¿ya? Y es interno. Muchas veces hay personas que omiten la culpa y como se puede esconder como un sentimiento interno de regulación de nosotros mismos, nos da libre albedrío, perdón, para que en el fondo nosotros mismos evaluemos nuestro comportamiento, ¿ya? En eso influye mucho el entorno, cómo nos criamos, los valores, los principios, las creencias de la gente con la que nos rodeamos y es por eso que no existe una escala estimativa de cómo debería funcionar la culpa, pero sí físicamente la culpa lo que hace específico es dos malestares que subir la temperatura corporal a 38 grados, la gente que anda generalmente
sintiendo culpabilización o en su cerebro hay mucha culpa. Existe la culpa mórbida, que es el nivel extremo de culpabilización, que es gente que generalmente es muy autoritaria, fue criada con altos niveles de culpabilización también, entonces lo que hacen ahora es culparse mucho y también culpar mucho al resto, ¿ya? Que es un trastorno. El primer rasgo de un narcisista es culpar al resto, porque en el fondo lo que pasa es que no les enseñaron a regular su propia culpa, entonces lo que sucede es que prefieren proyectar a los demás y van a encontrar un objeto en quien proyectar su culpa, y lo que pasa con eso es que dañan la vida de otra persona. Es un trastorno ocupar la culpa, exteriorizarla hacia afuera. La culpa no tiene ninguna retribución psicológica ni cambia ningún tipo de evento que haya sucedido en el pasado, por lo tanto no tiene ninguna autoridad para la psicología y para la biología mucho menos, excepto si la utilizas de manera correcta para aprender, regular tu comportamiento, y se va a generar con esos malestares, que por eso que cuando sentimos mucha ansiedad porque nos movemos y no hacemos lo que tenemos que hacer, generalmente después la culpa se va acumulando también y nos lleva a comportamientos autodestructivos, a irnos a lugares equivocados, a canalizar la ansiedad de manera errónea, y eso es porque seguramente no nos enseñaron, o nuestros criadores o cuando fuimos pequeños no nos enseñaron a regular la culpa de manera correcta. Ya eso es muy variable según las personas con las que te rodeaste y cómo te enseñaron a regular tu propia culpa. Ya es importante escucharla. Está comprobado científicamente que el mayor parche emocional para la culpa es el cigarrillo. Ya yo aquí en este canal, como se enseña en biología, no se juzga, pero sí se enseña que puedes tú mismo incluso ocupar ese medio o ese parche emocional, porque una vez que ya entiendas que lo utilizas para regular tu propia culpa, de hecho está comprobado que cuando la gente fuma baja su nivel de ansiedad, porque en el fondo lo que hacen es utilizar el cigarrillo para autoculparse de alguna manera, y en el fondo saben que eso le está provocando quizás algún daño, entonces por lo tanto ahí se genera la culpa de manera artificial. Pero es algo que ya tienes integrado, entonces quizás te enseñaron o a reprimirla, o quizás tus cuidadores o las personas que te enseñaron inteligencia emocional no sabían regularla bien y por lo tanto no te habla de manera correcta, pero en vez de reprimirla o no escucharla, mucha gente opta por reprimir esa emoción, que es lo peor que puedes hacer porque en el fondo no te permite regularte y además no regula tu comportamiento, ¿vale? Tienes que dejar que fluya, tienes que aprender a sentirla, y si está muy intensa en este momento es porque tienes que escuchar o porque quizás has cometido muchos actos o omisiones. No siempre la culpa es de uno, muchas veces también somos cómplices. Existe la culpa por omisión, existe la culpa, como les decía, lo necesita por proyección, y también por las faltas que cometemos nosotros mismos, ¿ya? Sobre todo lo que más nos hace culparnos es no cumplir con nuestras metas, perder el tiempo, saber que no debemos hacer ciertas cosas o que debemos hacer otras que la preocupación nos dice y no lo hacemos, así que por lo tanto, escuchen esa emoción, es primordial tenerla, y dos cosas importantes, no la dirijan nunca hacia afuera, ¿ya? Si ven o se sorprenden ustedes mismos culpándose afuera, primero piensen, estoy desperdiciando una emoción propia que es mía, que es para mí, que me permite a mí mejorar, y no tengo por qué estarme preocupando, ni culpando, ni juzgando a nadie de afuera, ni culpar a nada externo, porque eso no va a cambiar nada. Segundo, ninguna cantidad de preocupación va a cambiar lo que hiciste en el pasado, pero sí te puede permitir ser una buena persona y hacer lo correcto de ahora en adelante. Por lo tanto, transfórmala en tu mejor amiga, escúchala, y si logras dominarla, es muy específica. Se aloja en esta zona del abdomen, siente una presión que te manda a acostar y no te permite comer, disfrutar, ni ser feliz, ni sonreír, ni nada, porque en el fondo te viene a decir que algo hiciste mal y tienes que tratar de repararlo, nada más. Así que sea tu compañera ahí, a tu almohada, y te guíe, escúchala, déjala fluir, no la calmes con otras cosas, date espacios para cuando la sientas o te quiera decir las cosas, escucharla, y te aseguro que teniendo una buena conexión con esta emoción y gestionándola bien, te permite volverte una persona súper recta y sentirte bien contigo mismo, que es lo primordial. Ya, nos vemos en el próximo video, que es la preocupación. Ser feliz tiene su ciencia.